hombre que parecía poder con todo, el que nunca perdía, finalmente ha partido, amigos. Sí, cuesta creerlo. Un ícono de la acción como pocos, una leyenda viviente que marcó generaciones enteras. Hablamos del señor Carlos Ray Norris, mejor conocido en todo el mundo como Chuck Norris, el mismo que nos regaló personajes inolvidables en el cine, compartiendo pantalla con gigantes como Bruce Lee, un hombre que no solo actuaba, imponía presencia. Originario de Oklahoma, Estados Unidos, nació el 10 de marzo de 1940. Su historia comenzó como la de muchos, pero su destino estaba lejos de ser común. Hijo de Wilma Lee y de Ray D. Norris, un veterano del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, Chuck creció entre raíces humildes pero firmes. Por un lado, heredó la sangre irlandesa de su madre, y por el otro, la disciplina alemana de su padre. ¿Y quién diría que de esa mezcla saldría uno de los hombres más duros y más respetados del entretenimiento? Su padre lo llamó Carlos, en honor al pastor de su iglesia. Un detalle sencillo, pero que marcaría el inicio de una historia que nadie veía venir. Sin embargo, no todo fue fácil. Cuando tenía 16 años, sus padres se divorciaron, y ese golpe cambió por completo el rumbo de su vida. Se mudó junto a su madre al pequeño pueblo de Prairie Village, en Kansas, y más tarde terminaron en Torrance, California, donde ella tenía familiares. La vida no era precisamente color de rosa. Su padre, mecánico de oficio, trabajaba de manera irregular, lo que provocó constantes problemas económicos en la familia. Todo eso fue moldeando a un joven Norris tímido, reservado, muy lejos de la imagen del hombre imparable que después conocería el mundo. Pero ojo, porque aquí es donde la historia empieza a dar un giro interesante. En 1958, Norris decidió entrar a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Fue enviado a una base en Corea del Sur, y ahí, sin saberlo, comenzaría a construirse la leyenda. Fue en ese lugar donde recibió el apodo de Chuck, un nombre que lo acompañaría por el resto de su vida y que terminaría siendo sinónimo de fuerza, disciplina y respeto. Y no solo eso, en Corea también descubrió las artes marciales. Lo que empezó como una simple actividad se convirtió en una obsesión. Al regresar a Estados Unidos, continuó su servicio en una base aérea en California hasta 1962. Ya para ese entonces, Chuck no era el mismo. Traía una mentalidad completamente distinta. Decidido, abrió su propia escuela de artes marciales en Torrance, mientras esperaba una oportunidad para convertirse en policía. Pero el destino tenía otros planes. Comenzó a competir en campeonatos de artes marciales, y al inicio, la realidad lo golpeó fuerte. Perdió sus 2 primeros combates. Luego participó en un torneo de karate y volvió a perder. Muchos en su lugar habrían tirado la toalla, pero no Chuck. Siguió entrenando, mejorando, puliendo cada movimiento como si su vida dependiera de ello. Y vaya que valió la pena. Para 1967 logró lo impensable. Ganó un campeonato de karate venciendo a 7 oponentes. 7. Uno tras otro. Ahí fue donde empezó a cambiar todo. Su nombre comenzó a sonar, su reputación creció, y lo que empezó como una escuela se convirtió en una cadena de academias de artes marciales por todo Estados Unidos. Ya no era solo un peleador, estaba en camino de convertirse en una leyenda. En 1969, Chuck Norris ya no era cualquier competidor, era el hombre a vencer. Ese año defendió su título como campeón mundial de karate en una competencia que reunió representantes de los 50 estados de Estados Unidos. Y no solo ganó, arrasó. Se llevó la famosa triple corona del karate y para rematar fue nombrado peleador del año por la prestigiosa revista Black Belt. Sí, ya no estamos hablando de promesas. Aquí ya estamos viendo a un verdadero monstruo del combate. Y justo cuando parecía que lo había conquistado todo en el mundo de las artes marciales, dio un giro que cambiaría su vida para siempre. Porque sí, en esa misma época, Chuck Norris hizo su debut como actor, y lo que venía después, nadie lo veía venir. En 1972, Norris apareció en pantalla como el enemigo de nada más y nada menos que Bruce Lee, en la aclamada película Way of the Dragon, conocida en Estados Unidos como The Return of the Dragon. Y aquí es donde la historia se pone seria. Esa pelea entre Bruce Lee y Chuck Norris en el Coliseo Romano no fue solo una escena, fue historia pura. Un momento que quedó grabado para siempre en la cultura del cine de acción.
La película fue un éxito brutal en Hong Kong, recaudando más de 5 millones de dólares y rompiendo todos los récords, convirtiéndose en la cinta más taquillera de ese año en ese país. Pero eso fue solo el comienzo. A nivel mundial, la película superó los 130 millones de dólares, consolidándose como una de las más grandes dentro del cine de artes marciales, y con el tiempo, convirtiéndose en una auténtica película de culto. Y mientras muchos veían a Bruce Lee como la estrella, hubo quienes no pudieron ignorar la presencia de ese rival rubio, serio y peligroso. Sí, Chuck Norris ya había llegado, y no pensaba irse. En 1974, alguien clave puso los ojos en él, y ese alguien no era cualquiera. Fue el mismísimo Steve McQueen quien vio el potencial de Chuck Norris no solo como karateca, sino también como actor. Y cuando una figura así te da el visto bueno, algo grande viene en camino. McQueen prácticamente lo empujó a prepararse en serio, recomendándole tomar clases de actuación en los estudios de MGM. Ese mismo año, Norris dio otro paso importante al interpretar a un antagonista en la película Tigre de cara amarilla. Poco a poco iba dejando de ser solo un peleador para convertirse en una figura del cine. Pero el verdadero salto llegó en 1977. Ese año protagonizó Breaker Breaker, su primera película como estelar. Y aunque fue filmada con un presupuesto bastante limitado, la cinta sorprendió a todos convirtiéndose en un éxito de taquilla. Era claro que Chuck tenía algo que conectaba con el público. Y entonces llegó el golpe definitivo. En 1978, Norris protagonizó Good Guys Wear Black, conocida en español como Los muchachos buenos visten de negro. Los helicópteros no aparecieron. Nos han tendido una trampa. Esta película marcó un antes y un después en su carrera. El detalle, ningún estudio quería distribuirla, así como lo oyes. Pero Chuck no se rajó. Decidió hacer algo que pocos se atreven. Él mismo rentó salas de cine y se encargó de mover su película. Apostó todo y le salió redondo. La cinta, que costó alrededor de $1 millón, terminó recaudando más de 18 millones en taquilla. Una locura. Después de años en los que Estados Unidos dependía de héroes de acción importados desde Hong Kong, apareció un nombre que cambiaría el juego: Chuck Norris, el primer artista marcial nacido en Estados Unidos que logró convertirse en una estrella del cine de acción. Y desde ese momento, ya no era solo un peleador ni una promesa, era una marca. En 1980, Chuck Norris lanzó The Octagon, pero esta vez la historia era distinta. Ya no era el actor al que nadie quería apostar. Ahora sí, los estudios comenzaban a interesarse en él. Ya lo veían como lo que realmente era, una mina de oro. I wanted you because you could succeed. Y como quien dice, cuando el tren agarra velocidad, ya no hay quien lo pare. En 1981 llegó con Ojo por Ojo, consolidando aún más su presencia en el cine de acción. Pero lo mejor estaba por venir, porque entre 1984 y 1988, Chuck Norris vivió sus años de gloria. Aquí fue donde se convirtió en uno de los actores de acción más importantes de todo Estados Unidos. No estamos hablando de fama pasajera, estamos hablando de dominio total. Películas como Código del Silencio lo colocaron como una estrella sólida, recibiendo incluso buenas críticas de medios tan exigentes como The New York Times. Y por si fuera poco, llegaron títulos como Desaparecido en Acción 2, que terminaron de disparar su popularidad. Chuck Norris is a prisoner they couldn't break. A partir de ahí, el éxito fue imparable. Para 1990, sus películas ya habían recaudado más de $500 millones a nivel mundial. Y claro, cuando alcanzas ese nivel, las comparaciones no tardan. Lo empezaron a comparar con Bruce Lee, con Clint Eastwood, y hasta le pusieron un apodo que decía mucho: el Bruce Lee rubio. Imagínate el tamaño de eso. Chuck Norris no bajó el ritmo. Siguió lanzando películas como Fuerza Delta 2, manteniéndose firme en la cima. Pero entonces decidió dar otro paso estratégico. En 1993 llegó a la televisión con Walker, Texas Ranger. Una serie donde interpretaba a un ranger que perseguía criminales junto a su compañero, mezclando acción, justicia y ese estilo duro que ya era su sello. Y el resultado fue un bombazo. La serie duró 8 temporadas y fue un éxito rotundo, colocándose entre los 30 programas más vistos de Estados Unidos entre 1995 y 1999.
Ya no era solo una estrella de cine. Chuck Norris se había convertido en un fenómeno cultural. Pero Chuck Norris no se quedó solo en el cine y la televisión. También supo cómo mover el negocio. Se dedicó a promocionar productos de ejercicio, apareciendo en comerciales de televisión por cable, Pero Chuck Norris no casa. de su imagen de hombre fuerte e invencible, vendía prácticamente sola. Porque, seamos sinceros, si Chuck te dice que algo funciona, uno hasta lo compra sin preguntar. Entre los años 2000 y 2005, siguió activo en la pantalla con películas como El hombre del presidente y su secuela El hombre del presidente, Línea de arena, manteniéndose vigente en una industria que no perdona el paso del tiempo. Pero lo que vino después, nadie lo vio venir. A principios de los años 2000, un joven estudiante de secundaria, conocido como Ian Spector, comenzó a hacer algo que cambiaría la imagen de Chuck para una nueva generación. Este muchacho, que originalmente hacía parodias con el personaje de Vin Diesel en The Fast and the Furious, empezó a notar que la popularidad de ese personaje iba bajando. Y entonces hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿A quién ponemos ahora? La respuesta fue Chuck Norris. A partir de ahí, comenzó a crear los famosos Facts de Chuck Norris, exagerando sus habilidades hasta niveles absurdos, pero irresistiblemente divertidos. Does push-ups. He doesn't push himself up. He pushes the earth down. Y ¡boom! Internet explotó. Chuck Norris no solo regresó a la conversación, se convirtió en el rey de los memes. Las páginas y contenidos relacionados con él comenzaron a acumular más de 20 millones de visitas mensuales. Sí, más de 20 millones. Una locura total. Lo que para muchos hubiera sido solo una moda pasajera, para Chuck fue otra forma de mantenerse vigente. Porque mientras otros desaparecían, él seguía reinventándose, incluso sin proponérselo. Y claro, los famosos Facts de Chuck Norris empezaron a volverse cada vez más exagerados y más virales. Se decían cosas como que las lágrimas de Chuck Norris curan el cáncer, pero él es tan duro que nunca ha llorado. O aquella otra que decía que, cuando nació, él mismo le dio una cachetada al doctor que lo atendió. Sí, así de absurdo, pero así de efectivo. So that his eyes won't hurt the sun. Lo que empezó como bromas inocentes, cargadas de humor y que incluso hacían reír al propio Chuck Norris, terminó creciendo más de lo esperado. Y como ya sabemos, cuando algo empieza a generar dinero, la cosa se pone seria. Todo escaló cuando se publicó el libro The Truth About Chuck Norris, el primero de varios que vendrían después. Ahí fue donde el asunto dejó de ser solo risas, porque Chuck Norris decidió actuar. El actor presentó una demanda alegando que los responsables estaban utilizando su nombre y su imagen sin autorización, sacando provecho económico de algo que no les pertenecía. Chuck Norris once shot down a German fighter plane with his finger by yelling "bang". Básicamente dijo, una cosa es el chiste y otra el negocio. Pero eso no fue todo. También se señaló que algunos contenidos del libro eran inapropiados, incluyendo material considerado racista, lascivo o que insinuaba que Norris participaba en actividades ilegales. Y claro, eso ya no era tan gracioso. Sin embargo, como suele pasar en estos casos, todo terminó bajándose del ring antes del golpe final. Chuck Norris retiró la demanda después de llegar a un acuerdo fuera de los tribunales. Eso sí, la controversia no frenó al fenómeno, porque después del primer libro salieron 3 más. The boogeyman goes to sleep every night. He checks his closet for Chuck Norris. Y así, entre risas, polémicas y millones de clics, Chuck Norris volvió a demostrar que, incluso fuera de la pantalla, seguía siendo imposible de ignorar. Y finalmente, amigos, el artista que parecía imparable, el hombre que se convirtió en leyenda y hasta en meme por su carácter rudo, terminó enfrentando lo único que nadie puede vencer. Chuck Norris falleció a los 86 años después de haber sido hospitalizado de emergencia, según informó su familia en un comunicado que tomó por sorpresa a muchos. Chuck Norris fue hospitalizado de emergencia en Hawái. Parece que el icónico actor de acción y campeón mundial de karate sufrió una emergencia médica que lo envió directo al hospital en las últimas 24 horas. De acuerdo con sus seres queridos, el actor se encontraba entrenando en Hawái. Sí,
Incluso a esa edad seguía activo, disciplinado, fiel a lo que fue toda su vida. Sin embargo, decidieron mantener en privado las circunstancias exactas de su fallecimiento. Lo que sí dejaron claro fue algo mucho más importante. Chuck no se fue solo, se fue rodeado de su familia, en paz. Manuel, estos días se confirma la muerte del Chuck Norris, muy seguido, muy exitoso en el mundo y también en México, y creo que muy querido en México, Chuck Norris, Manuel Sofía. En el mensaje lo describieron como un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y sobre todo, el corazón de su familia. No el héroe de la pantalla, sino el hombre detrás de todo eso. También destacaron que vivió con fe, con propósito y con un compromiso inquebrantable hacia las personas que amaba. A través de su trabajo, su disciplina y su carácter, logró inspirar a millones en todo el mundo. Y es que no era solo lo que hacía, era cómo lo hacía. Un actor legendario le habían ingresado ayer en un centro médico en Hawái por una emergencia médica. Su familia confirma la muerte en una publicación en redes sociales que acaba de surgir. Dicen que desean mantener las circunstancias en privado. Lo más impresionante es que apenas días antes, el 10 de marzo, había celebrado su cumpleaños número 86. Y lejos de mostrarse débil, compartió con casi 3 millones de seguidores en Instagram imágenes de su entrenamiento junto a su preparador físico, dejando claro que seguía siendo, hasta el final, Chuck Norris. Un hombre que nunca dejó de pelear. This is my favorite. Shooting a hand to the face. Porque al final, más allá de las películas, los récords o los memes, Chuck Norris deja algo mucho más grande. Y ese no se muere. Chuck Norris no hablaba de envejecer, hablaba de subir de nivel. Así lo decía él mismo. Hoy cumplo 86 años y nada como un poco de diversión. Comentaba que era un día soleado, perfecto para sentirse joven, agradeciendo un año más de vida, de salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que amaba. También aprovechó para agradecer a sus fanáticos, llamándolos los mejores del mundo, reconociendo que su apoyo había sido clave a lo largo de su carrera. Y fiel a su estilo, cerraba con un mensaje sencillo pero poderoso. Que Dios los bendiga. Pero detrás de esa fortaleza, también había momentos difíciles que muchos no conocían. En 2017, Chuck Norris sufrió 2 infartos que marcaron un antes y un después en su vida. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más importantes y más personales de su carrera: retirarse por completo de la actuación. Pasa la vida real y eso está bueno. Pues el mes pasado sufrió 2 infartos en menos de 1 hora y logró sobrevivir. Así lo informó el portal La Radar Online. Detalló que comenzó a sentirse mal cuando regresaba de Las Vegas de... ¿La razón? Su esposa, Gina O'Kelly. Chuck decidió dedicarse en cuerpo y alma a cuidarla, ya que ella enfrentaba serios problemas de salud. En sus propias palabras, dejó claro lo que realmente importaba. He puesto punto final a mi carrera como actor para dedicar mi vida a mantener viva a Gina, mi esposa. Eso es lo más importante. Y ahí es donde uno entiende que el hombre duro también tenía un corazón enorme. And it's ready to rupture. Chuck, at the moment you heard that the babies had to come now, what were your feelings? Oh, it scared me to death, you know. I mean, especially the look on his face. Según se sabía, su esposa habría sido víctima de una mala praxis médica, lo que le provocó la pérdida de ciertas capacidades. Ella era madre de sus 2 hijos, los mellizos Kelly y Dakota Allen, quienes se convirtieron en el centro de su mundo. En el plano personal, Chuck Norris se casó en 2 ocasiones. Su primer matrimonio fue con Diane Holeček cuando él apenas tenía 18 años. Se casaron en 1958 y tuvieron 2 hijos, Mike Norris y una hija que, durante años, se mantuvo fuera del ojo público. La relación duró más de 3 décadas, pero no estuvo exenta de problemas. Todo cambió cuando salió a la luz que Chuck había tenido un hijo con otra mujer, lo que provocó una separación inevitable. Aún así, lograron mantener una relación cordial con el paso del tiempo. Diane falleció el 21 de diciembre a los 84 años, cerrando así un capítulo importante en la vida del actor. Su segunda esposa fue Jenna O'Kelly, a quien conoció en 1997 cuando él se encontraba filmando su exitosa serie Walker, Texas Ranger. La conexión fue inmediata y años después, en 2001, decidieron unir sus vidas en matrimonio.
Ella era modelo y presentadora de televisión, y juntos compartían algo que definía su estilo de vida: la pasión por el ejercicio, la disciplina y el cuidado personal. No era solo una pareja, era un equipo. En total, Chuck Norris tuvo 5 hijos y 13 nietos, construyendo una familia grande, sólida y muy unida. En el terreno económico, el actor logró levantar una verdadera fortuna. Se estima que su patrimonio alcanzaba los 70 millones de dólares, convirtiéndose en un auténtico imperio financiero. Y lo curioso es que sus inicios no fueron nada espectaculares. Por su primera película apenas ganó $10,000, luego subió a $40,000 en la segunda y más adelante a $125,000 en la tercera. Poco a poco fue escalando, demostrando que su éxito no fue de la noche a la mañana. Pero donde realmente rompió la banca fue en la televisión. Con Walker Texas Ranger llegó a ganar hasta $375,000 por episodio, y considerando que la serie tuvo alrededor de 213 episodios, estamos hablando de cifras impresionantes. Sin embargo, ni siquiera eso estuvo libre de polémica. Chuck Norris llegó a demandar a CBS, alegando que no estaba recibiendo lo que le correspondía. Según su contrato, tenía derecho al 23% de las ganancias de la serie, que supuestamente generó alrededor de $692 millones. Por eso, exigía más de 30 millones adicionales. El caso se mantuvo durante años, hasta que en julio de 2023 se cerró tras llegar a un acuerdo fuera de los tribunales. Eso sí, nunca se reveló la cantidad exacta que recibió, pero Chuck no dependía solo del cine y la televisión. También generaba ingresos a través de otros negocios, siendo imagen de productos de ejercicio, además de inversiones en bienes raíces. Todo eso elevaba sus ganancias anuales a cifras cercanas a los 30 millones de dólares. Un verdadero imperio, construido a base de disciplina. Y así, amigos, llegamos al final de esta historia. La historia de un hombre que pasó de ser un joven tímido a convertirse en una leyenda mundial. Un ícono del cine, un fenómeno cultural y un ejemplo de constancia. Aquí, en Tutoriales Gerberín, esperamos que este recorrido haya sido de su agrado. Y como siempre, si te gustó el video, compártelo, deja tu comentario y tu like, porque eso nos ayuda a seguir trayéndote más historias como esta. Y hoy, más que nunca, despedimos a un grande. Descansa en paz, Chuck Norris. ¡Qué pisada!